Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Hoy básicamente vamos a ver 10 hábitos para ahorrar automáticamente, que básicamente te van a permitir ahorrar sin darte cuenta. Bien dicho eso, ahora sí vamos con el video. ¿Por qué quería hacer este video? Porque mucha gente piensa que ahorrar es un tema de ingresos, que yo no tengo la suficiente plata para ahorrar, pero la verdad es que en mi opinión, y esto es solo mi opinión, ahorrar es un tema de hábitos y no es un tema de ingresos. Creo que no es un tema de cuánto vos ganás, sino qué haces con lo que ganás. Entonces te voy a presentar 10 hábitos para ahorrar efectivamente sin darte cuenta. El primer hábito fundamental para ahorrar es algo que llamo pagarte a vos primero. Y lo más loco es que la mayoría de las personas hacen lo contrario. Cobran su sueldo, pagan gastos, se dan sus gustos y si sobra algo recién ahí ahorran, pero vos tenés que hacer lo contrario. Porque el problema con eso es que casi nunca sobra plata. Ahorrar de forma eficaz implica hacer todo lo contrario. Apenas cobrás, separá automáticamente un porcentaje para ahorro. Y tenés que hacer eso antes de gastar un solo peso. No necesariamente tiene que ser un montón de plata, puede ser un 5%, puede ser un 10% o incluso menos, porque lo importante no es el monto sino es el hábito. 10%, 5% va a ser mucho mayor a ahorrar nada. Lo ideal es automatizarlo, siempre buscar ahorrar un porcentaje, siempre, no importa que sea un 5%, no importa que sea poca plata en sí. Como te digo, lo importante es hacerlo todos los meses y bueno, cada vez vas a terminar ahorrando mucha más plata, porque lo vas a hacer automáticamente. Lo que puedes hacer, que es lo que hago yo un 10%, 15% de lo que gano automáticamente lo paso a un fondo. O sea, antes de cobrarlo directamente lo paso a una cuenta específica donde o lo invierto, o lo ahorro, o compro dólares, o bueno... ya podés hacer lo que vos quieras, yo generalmente lo invierto. Pero bueno, ese es el punto del primer hábito. El primer hábito es, bueno, pagarte a vos primero. En vez de cobrar y gastarte toda la plata y, bueno, recién ahí cuando terminás de gastar, ahorrarte un porcentaje o ver si podés ahorrar un porcentaje, lo primordial y lo principal que tenés que hacer es ni bien cobrás ahorrar. O sea, lleva un porcentaje chiquito. En realidad no tiene que ser necesariamente grande, puede ser, bueno, como te dije anteriormente, los porcentajes. Llevarlo a una cuenta privada y en esa cuenta privada o lo ahorrás o lo invertís. Y así todos los meses vas a generar una pequeña ganancia. Y va a ser mucho mejor si lo haces automáticamente. Pasamos al segundo hábito. El segundo hábito es ahorrar antes de gastar y no después. Que en realidad está muy relacionado con el anterior, pero lo voy a ampliar un poquito más. ¿Por qué es importante saber la diferencia? Porque cuando vos ahorrás después de gastar, el ahorro depende de tu fuerza de voluntad. Y la voluntad eventualmente se agota. En cambio, cuando vos ahorrás antes de gastar, te obligás a vivir con lo que te queda, o sea, te obligás a vivir con menos plata. Y curiosamente, y no como la mayoría cree, casi siempre termina alcanzando. Porque el cerebro humano se adapta muy rápido al dinero disponible. Aprendés a vivir con mucha menos plata y lo mejor es que ni siquiera lo vas a notar. En sí este hábito es muy parecido al anterior, pero es clave para ahorrar sin darte cuenta porque elimina la tentación constante de gastar ese dinero. Si lo ahorras antes de gastarlo, automáticamente no lo tenés y no lo vas a gastar. El tercer hábito para ahorrar es controlar los gastos fantasma. ¿Qué son los gastos fantasma? Son los gastos chiquitos que o son inexistentes o ni siquiera te das cuenta de que los estás gastando. ¿Qué sería esto? Comprarte un helado, comprarte una Coca-Cola, comprarte, no sé, lo que quieras comprarte, o sea, gastos chiquitos. Que pueden ser o comestibles o capaz te compras algo que ves barato, unos chicles, lo que sea, pero... El problema es que cuando lo repetís muchas veces, te terminas sacando una porción muy grande de lo que vos cobrás. Entonces lo que tenemos que hacer acá, y el tercer hábito, es suprimirlo. No está mal que te compres una coca, no está mal que te compres un helado, pero hacerlo en exceso va a mermar mucho en tu sueldo. Porque individualmente parecen poco, pero juntos pueden representar una parte enorme de tu ingreso mensual. El hábito efectivo para parar esto es el siguiente. Primero, durante un mes, anotá absolutamente todos tus gastos, incluso los más chicos o los más fantasmas. Que esto no es para castigarte, sino es para que tomes conciencia de en qué estás gastando la plata, porque, bueno, estos gastos normalmente ni los contás. ¿Y por qué te va a ayudar? Porque cuando vos veas en números reales a dónde se va tu dinero, automáticamente empezás a gastar mejor. Y acá es importante aclarar que muchas personas consiguen ahorrar sin hacer 100% este hábito, pero imagínate, si vos lo haces, vas a ahorrar mucho más de lo que ya estás ahorrando. Muchas personas incluso logran ahorrar solo con este hábito, sin tener que cambiar o sin tener que aplicar ningún otro hábito, porque, bueno, muchos gastos pequeños te terminan comiendo una parte muy importante de tu sueldo. El cuarto hábito es lograr diferenciar entre gustos y necesidades. Y esto es muy importante aclararlo porque la mayoría de las personas que no ahorra confunde, bueno, necesidades con deseos. Necesidad es algo que vos necesitas para vivir y yo creo que deseo es todo lo demás. O sea, todo lo que no necesitas pero querés conseguir. ¿Qué sería una necesidad? Agua, comida, vivienda, bueno, todas esas cosas que vos necesitas para vivir. Y deseo ya sería algo que no necesariamente necesitas pero te querés comprar, un reloj, un teléfono, bueno, ropa cara, cualquier cosa que te quieras comprar. Quiero aclarar que con este hábito, con la eliminación de este hábito, no se trata de eliminar
todos los gustos que vos tenés y solo vivir con lo necesario, sino tomar conciencia entre cuáles son los más importantes y reducir directamente los que no te satisfacen. O sea, elegir conscientemente cuáles gustos te vas a dar y cuáles no, buscando siempre priorizar el ahorro. Porque la mayoría de los gustos que nos damos es plata que gastamos sin siquiera pensar y la mayoría de las cosas que compramos decís quiero esto, pero al final te das cuenta de que ni siquiera lo necesitabas, ni siquiera te gustaba y te aburrís al toque. Entonces acá lo que se busca hacer es buscar entre elegir los gustos más importantes y gastar en esos gustos. Preguntarte, reflexionar sobre si ese gusto te va a satisfacer, si es algo que vos realmente querés o si es algo que estás comprando solo para llenar un vacío. Y obviamente siempre priorizar el ahorro. Cuando vos elegís qué gustos querés en serio y cuáles no, gastás menos y disfrutás más. Yo lo que hago con cada gusto que me doy es preguntarme, antes de comprar esa cosa que quiero, antes de comprármela, me pregunto si necesariamente, si realmente lo quiero porque es algo que necesito, es algo que me gusta, es algo que me gustaría comprarme o si solo lo compro para satisfacer un deseo del momento y si no lo quiero más allá de eso. O sea, si es algo que va a mejorar mi vida o si es un impulso del momento. Te doy un ejemplo de esto, yo tengo un reloj, no sé si se ve, que es este, me parece, no sé si lo ven o no, bueno, no importa, me quería comprar otro reloj y la verdad me estaba creo afuera del negocio para comprármelo y salía un montón. Y dije, ¿yo realmente quiero y necesito otro reloj o es solo porque me parece lindo, porque me gustaría tenerlo? Pero ¿realmente me va a satisfacer tener 2 relojes en lugar de uno? Y la respuesta era no. Ya tengo un reloj buenísimo, no necesito otro. Más o menos así, eso es lo que hago yo. Porque lo más loco es que la mayoría de las compras desaparecen después de que me hago esa pregunta. El quinto hábito es ser muy claro en los objetivos del ahorro. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ahorres sepas para qué es, tengas un objetivo, que ya sea que te quieras comprar algo, que quieras la libertad financiera, pero antes de ahorrar siempre hay que tener un objetivo. Porque ahorrar sin un objetivo va a ser muy difícil, porque generalmente cuando vos ahorrás sin un objetivo, el cerebro no entiende para qué está haciendo todo el esfuerzo. Ahorrar con un objetivo es totalmente distinto. No es lo mismo ahorrar porque sí, que ahorrar para un fondo de emergencia, ahorrar para un viaje, ahorrar para una inversión, ahorrar para independencia financiera o para tranquilidad mental. Cuando vos sabés por qué ahorrás, el ahorro deja de ser una obligación y se convierte en una motivación. Un hábito muy poderoso es ponerle un nombre a tus ahorros. Por ejemplo, si querés, por decir una boludez, no llamarlo cuenta de ahorros, sino llamarlo fondo de libertad, fondo de tranquilidad, fondo para la libertad financiera, fondo para la casa, fondo para el auto, fondo para un viaje, para lo que sea. Es muy importante porque si no sabes ni para qué ahorras, ¿cuál es el punto? No vas a ser consistente, no vas a tener voluntad para ahorrar, es muy probable que si te querés, capaz tenés 3 millones de pesos y estás ahorrando para un viaje, estás ahorrando para lo que sea que estés ahorrando, y ves un teléfono bueno, un celular caro, ves un reloj caro que querés comprar, que te gusta, y si vos no sabés ni para qué ahorrar, ni te preguntás si deberías gastártelo o no, te lo gastás, porque no decís, no me conviene, quiero ahorrarlo para un viaje, quiero ahorrarlo para un auto, no va a ser beneficioso para mí, sino que directamente lo gastás. Y ese es el punto de este hábito. El sexto hábito es el que me parece más interesante y es, evitar la inflación del estilo de vida. ¿A qué me refiero con inflación del estilo de vida? Básicamente que cuando el sueldo de las personas aumenta, automáticamente en vez de gastar lo mismo o ahorrar lo mismo, terminan gastando mucho más. O sea, la inflación aumenta con el estilo de vida. Lamentablemente es así para la mayoría de las personas, no tengo ni idea de por qué. Pero cuando les aumentan el sueldo, cuando ganan más, normalmente gastan más. Y vos no tenés que hacer eso, sino tenés que hacer lo contrario. En vez de gastar más, gastá o lo mismo o gastá menos. Y así no solo te va a aumentar el sueldo, sino que también te va a aumentar el ahorro. Ganar más no garantiza ahorrar más porque, de hecho, muchas personas que ganan bien no terminan ahorrando nada. Pueden ganar $10.000 por mes y es muy impresionante que a veces no terminan ahorrando nada o terminan gastándose casi todo. Es un hábito simple, pero es un hábito inteligente. Cuando los ingresos aumenten, en vez de gastar más, mantén tus gastos estables y destiná la diferencia al ahorro o a la inversión. Y lo que vas a lograr va a ser mejorar tu futuro sin sacrificar tu presente. El séptimo hábito es usar el ahorro y la inversión. Esto no es necesario que se los diga si viven en algún país sudamericano, pero si vos dejás la plata abajo del colchón, eso no se considera ahorrar porque puede ser ahorrar, pero automáticamente la inflación, si tenés inflación en tu país, se va a comer
la mayor parte de tus ganancias o una parte de tus ganancias o todas tus ganancias, si vos no la invertís. No es nada loco, es básicamente invertir la plata que ahorres, invertila, punto. Aunque sea a plazos fijos, aunque sean instrumentos conservadores que no le ganan a la inflación, es mucho mejor que dejar la plata parada. Un ejemplo de esto es el fondo de mercado libre, que normalmente no le gana a la inflación, o los plazos fijos, que tampoco le ganan a la inflación. Pero bueno, es mucho mejor que tener la plata ahí y se va a comer una parte menor de tus ahorros. Otra cosa que puedes hacer es comprar dólares, o otra cosa que puedes hacer es invertir en activos atados al dólar como los CDRs y bueno, de esa manera ganar la inflación. No solo le ganás a la inflación, sino que es probable que tengas una ganancia. Y lo mejor es que no tenés que ser necesariamente un experto en el tema. Tenés fondos comunes de inversión que son profesionales que invierten por vos, tenés plazos fijos, tenés cuentas remuneradas o instrumentos de bajo riesgo y ya con eso ya podés invertir y ganarle a la inflación, o por lo menos no perder por tanto contra ella. El anteúltimo hábito es dejar de compararte con los demás, porque uno de los mayores sabotajes al ahorro es la comparación constante. En las redes sociales, con amigos, con conocidos, vemos estilos de vida que, bueno, muchas veces tienden a estar financiados con deuda y no con riqueza real. Ahorrar implica pensar en el largo plazo. No todo lo que parece estabilidad financiera es estabilidad financiera. Un hábito muy efectivo es vivir según tus propios objetivos y no preocuparse por cuánto estén ahorrando o por cuánto estén ganando los demás. Para que se entienda, te doy un ejemplo de esos salames que te dicen que tenés que ganar $10.000 por mes y bueno, vos buscás, por ejemplo, formas de ganar esa plata y terminás perdiendo esa plata, o bueno, en vez de ahorrar, invertís esa plata en criptomonedas y terminás perdiendo, o en meme coins. Y la verdad es que no le tenés que dar ni bola a eso. Vos tenés que preocuparte por vos, preocuparte por tener una buena estrategia de ahorro y preocuparte por, bueno, ahorrar y tener estabilidad financiera en el futuro. En mejorar tus finanzas siguiendo tus propios objetivos. Y ya el último hábito es más un hábito para complementar con todos los demás, pero es entender que ahorrar es un proceso de largo plazo. Ahorrar no es algo que vas a lograr en un mes, no es que en un mes vas a poder ahorrar un montón de plata, sino que el ahorro consistente, y el que más se va a notar, va a ser el ahorro en el largo plazo. El tema no es ahorrar un montón de plata por mes, sino hacerlo de forma constante. Un pequeño ahorro sostenido en el tiempo vale mucho más, en mi opinión, que grandes esfuerzos esporádicos. Es algo que tenés que mantener. El verdadero secreto no está en cuánto vas a ahorrar hoy, sino en cuántos años mantenés el hábito y en cuántos años fomentás el hábito. Ahorrar dinero sin darte cuenta no es magia, es el resultado de hábitos simples aplicados todos los días, y es lo que yo busco que vos apliques con este video. Como vimos, no es necesario ganar un montón de plata, sino es más manejar mejor lo que ya ganás. Y el tiempo en este caso va a ser fundamental. Cuanto antes vos empieces, más fácil y más poderoso va a ser el resultado. Te aseguro que si empezás hoy, tu yo del futuro te lo va a agradecer. Bien, este es el final del video, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video no olviden suscribirse, bueno, dejar un me gusta y compartir el video para que le llegue a otra persona y para que le ayuden estos consejos financieros. Bueno, si tienen alguna pregunta del video, algo que no entendieron, déjenmela en los comentarios y bueno, se las respondo a la brevedad. Y no olviden que nada, esto es una recomendación de inversión, ustedes tienen que hacer sus propios análisis e invertir. Dicho eso, los voy a ver en un próximo video.